Hola y bienvenido. Cuando consideramos todos los temas de los que podríamos hablar, ¿por qué estaríamos hablando de esperanza en este momento? Vivimos en una época de pandemia, en una época de crisis, en una época en la que parece que el mundo entero se está desmoronando. ¿Por qué estaríamos hablando de esperanza? Bueno, tiene que ver con el hecho de que nosotros como adventistas estamos programados para la esperanza. ¿Ves que nuestra relación con Jesucristo nos predispone a una condición de paz? Nota lo que el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 5, comenzando el versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra relación personal con Jesucristo significa que ya tenemos un sentido de esa paz que Dios desea para todos y cada uno de sus seres. En el versículo 2 dice, por quien también tenemos acceso por fe a esta gracia en la que estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es cierto que a nuestro alrededor las cosas parecen desmoronarse, pero para nosotros vemos esperanza en todo. Tan pronto y mientras exista la oportunidad de compartir a Jesucristo, sabemos que hay esperanza. ¿Tienes esta esperanza? La esperanza que se menciona aquí continúa en el versículo 3. Dice, y no solo así, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza, y esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Porque cuando aún estábamos sin fuerzas, a su debido tiempo Cristo murió por los impíos. Es cierto que vivimos en tiempos difíciles, pero ¿significa eso que no tenemos esperanza? ¿O eso significa que nuestra esperanza pronto se cumplirá? Puede haber pruebas, puede haber tribulaciones a nuestro alrededor, pero todavía tenemos un mensaje que compartir, un mensaje de la justicia de Cristo que trae consigo una justificación para todos y cada uno de los pecadores que invocan el nombre del Señor. Ese mensaje es nuestro mensaje en este momento, así como siempre ha sido el mensaje del pueblo adventista. Este mensaje que saca a la luz tan claramente nuestra dependencia de nuestro Salvador es el mensaje que el mundo necesita escuchar con tanta desesperación en este momento. En Testimonios para los Ministros, en la página 118 en inglés, estamos dando esta introducción realmente importante. Dice, los peligros de los últimos días están sobre nosotros y en nuestro trabajo debemos advertir a la gente del peligro en el que se encuentran. No permitas que la escena solemne que la profecía ha revelado no se modifique. Si nuestro pueblo estuviera medio despierto, si se diera cuenta de la proximidad de los eventos descritos en el Apocalipsis, se llevará a cabo una reforma en nuestras iglesias. Y muchos más creerán en el mensaje. No tenemos tiempo que perder. Dios nos llama a velar por las almas como las que deben dar cuenta. En este momento están sucediendo cosas a nuestro alrededor y la gente necesita saber cuáles son esas cosas. Pero para usted y para mí, ¿qué mensaje estamos dando realmente? Volvamos a la afirmación que continúa, promover nuevos principios y amoldarse a la verdad clara. Será como una espada que corta en ambos sentidos. Pero no está demasiado preparado para adoptar una actitud convertida. Habrá momentos en que debe permanecer quieto y ver la salvación de Dios. Dejemos que Daniel hable. Dejemos que el Apocalipsis hable y diga lo que es verdad. Pero cualquiera que sea la fase del tema que se presente, eleve a Jesús como el centro de esperanza, la raíz y la descendencia de David y la estrella brillante de la mañana.
Ahora en este momento puede que se sienta tentado a mirar a su alrededor y ver las señales que están ocurriendo y estar tan concentrado en ellas que crea que puede asustar a la gente para que acepte la verdad presente. No funciona de esta manera. Es cierto que en este mundo ahora mismo tenemos una pandemia. En este mundo ahora mismo tenemos problemas económicos. En este mundo ahora mismo tenemos injusticias sociales. Y sin embargo, el mensaje que Dios le ha dado a su pueblo sigue siendo el mismo. Compartir Jesucristo con todos los que conoces. Comparta su experiencia de lo que Cristo ha hecho por usted y las almas se convertirán. Esta es la reforma que se necesita entre nosotros como se necesita en todo el mundo. Predicar a Jesucristo y su crucifixión es nuestro mensaje central, nuestro mensaje necesario, nuestro tema en este momento. El espíritu de profecía nos da una advertencia. La brevedad del tiempo se insta con frecuencia como un incentivo para buscar la justicia y hacer de Cristo nuestro amigo. Este no debe ser el gran motivo para nosotros, porque tiene sabor a egoísmo. Es necesario que los terrores del día de Dios debe ser sostenido ante nosotros para que podamos ser obligados a actuar correctamente a través del miedo. No debe ser así. Jesús es atractivo, está lleno de amor, misericordia y compasión. Él se propone ser nuestro amigo, caminar con nosotros a través de todos los caminos difíciles en la vida. Ahora mismo hay un mensaje para compartir. El mismo mensaje que el pueblo de Dios ha estado compartiendo desde el principio. El mensaje de la justicia de Cristo. Este mensaje es atractivo. Este mensaje atrae almas a la cruz de Jesucristo. Y sin embargo, en este mundo vemos cada vez más que se están produciendo divisiones, que nos dicen que tenemos que separarnos unos de otros, que uno es mejor que el otro por su situación económica, por su etnia, por su lugar de residencia, por su código postal. Ninguna de estas cosas importa a los ojos de Dios. Para el Señor, el origen de todas las naciones es el mismo. En Génesis capítulo 9, versículo 18 al 19 dice: Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos son los tres hijos de Noé, y de ellos fue toda la tierra extendida. Tenemos un ancestro común para todos nosotros. No hay nada que nos divida excepto cuando nos miramos a nosotros mismos. Es por eso que en Génesis capítulo 11, después de la experiencia en la Torre de Babel, la gente estaba dividida por la tierra como Dios había querido que estuviera. En Génesis capítulo 11, versículo 8 al 9 dice: Y el Señor los esparció desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le llama Babel, porque el Señor lo hizo allí. Confundió la lengua de toda la tierra, y desde allí los esparció el Señor sobre la faz de la tierra. Sus idiomas estaban divididos, pero ellos mismos aún debían entender que eran un pueblo y que Dios tenía un deseo común para todos ellos. Esa nación no tenía distinción con el Salvador. De hecho, en Romanos 1:12, el apóstol escribe: Porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo Señor de todos rico es para con todos los que le invocan. El Señor solo se preocupa por una cosa. Él está mirando para ver si has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Esta es la única cosa que el Señor está mirando. Usted puede estar en un punto de su camino hacia la cruz de Cristo. Yo puedo estar en otro punto. Otro puede estar en otro punto.
Pero si todos tenemos la mirada fija en la cruz de Cristo, entonces el Señor nos mira a cada uno de nosotros y dice que eres mi Hijo y nos eleva a Él. En Testimonios para la Iglesia, volumen 7, página 225, dice: Cristo vino a la tierra con un mensaje de misericordia y perdón. Él sentó las bases de una religión por la cual judíos y gentiles, y blancos y negros, libres y vinculados, están unidos a una fraternidad común, reconocido como igual a los ojos de Dios. Ahora les estoy hablando hoy desde Sacramento, California, y cuando estoy predicando en la iglesia aquí o en una de las otras iglesias que tenemos en esta área, miro a la congregación y veo la mezcla de personas que están reunidas. Allí reconozco que este grupo de personas solo puede ser reunido por el Señor. Bajo cualquier otra circunstancia, probablemente nunca nos mezclaremos entre nosotros, pero miro a la congregación y veo a personas de tantos orígenes étnicos diferentes, de diferentes situaciones económicas de la vida, diferentes tipos de hogares, diferentes edades, y miro a la congregación y reconocer que solo Dios podría armar un grupo como este. Debido a que el mundo buscaría dividirnos unos de otros, me dirían que pasará menos tiempo con personas que son mayores que yo o más jóvenes que yo, o de un entorno diferente, el mío, de un grupo familiar diferente al mío. Pero el Señor dice que los consideró a todos un solo pueblo. Donde el mundo buscará separarlos, yo los uniré. Como decía la declaración, seamos negros o blancos, libres o unidos, todos estamos unidos en esa única hermandad común. Continuando con este mismo pensamiento en el espíritu de profecía, Cristo hizo a todos uno. La Biblia declara que todos los seres humanos deben ser respetados como propiedad de Dios. Entonces, ¿qué está buscando el Señor? Si Él no está mirando estas distinciones, ¿qué está buscando realmente el Señor? En Efesios capítulo 2, comenzando en el versículo 13, el apóstol describe: pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que alguna vez estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, Él que hizo a los dos y quebrantó la pared intermedia de separación entre nosotros. El mismo Señor ha derribado las barreras que nos separarían unos de otros, no porque seamos iguales, sino porque estamos en el mismo camino, un camino hacia la cruz de Cristo. En Efesios capítulo 2, versículo 19 dice: ahora pues ya no sois extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y de la casa de Dios. Mientras este mundo se desgarra, el pueblo de Dios tiene esperanza, una esperanza ligada a la justicia de Jesucristo. Cuando miramos a la cruz de Cristo, todos somos uno, todos los hijos de Dios, unidos por esa única esperanza común de salvación. Por esta razón, con espíritu de profecía, en Mensajes Selectos, libro 2, página 343, dice: el nombre del hombre negro está escrito en el libro de la vida del lado del hombre blanco. Todos son uno en Cristo. El nacimiento, la posición, la nacionalidad o el color no pueden elevar o degradar a los hombres. El carácter hace al hombre. ¿Cuál es la única cosa que el Señor está mirando? Tu personaje. Ahora, por un lado, cuando leo eso, me asusto un poco porque reconozco que mi carácter está lejos del personaje que Dios quiere mirar, y luego reconozco algo como acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, como acepto su justicia, como acepto su justificación. Él hace una obra en mí que yo no podría hacer por mí mismo. Cuando acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, ocurre una transformación que está igualmente disponible para ti y para todos
los que se crean en esta tierra. La transformación que produce fruto del arrepentimiento, un arrepentimiento que es real, que es genuino, que no es simplemente un lo siento, sino que en realidad es un alejamiento del pecado. Este es el poder que Dios desea darnos a todos y cada uno de nosotros. La aceptación de la justicia de Cristo es la aceptación de su transformación en tu vida. Esa es nuestra gran esperanza, de cuando el Padre Celestial me mira, no vea a Jesucristo crucificado por mí. Entonces mi esperanza es completa. Entonces, como dice la declaración que acabamos de leer, el Señor me mira y ve el carácter de Jesucristo, ve la justicia de Cristo y dice que este es mi Hijo, que no tiene distinción basada en nacimiento, estación, nacionalidad o color. Tiene una distinción basada en el carácter que se encuentra en la justicia de Cristo. Pero si tenemos que abordar el hecho de que hoy se está produciendo protestas reales, las protestas que están ocurriendo en Estados Unidos, en diferentes países del mundo, que resultan en la injusticia, estas son reales, no son imaginarios, no son simplemente herramientas políticas. Hay una injusticia real que está ocurriendo en este mundo. Debemos reconocer que existe esta injusticia, pero debemos determinar por qué. ¿Por qué existe la injusticia? En Marcos capítulo 10, versículo 42, hablando a sus discípulos, Jesús dijo: pero Jesús los llamó y les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de los gentiles se enseñorearán de ellos y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? En el tiempo de Cristo no fue diferente de lo que es hoy, y hoy no es diferente al tiempo de Cristo. Hay quienes buscan oprimir a los demás. El espíritu de profecía lo explica de esta manera. El deseado de todas las gentes, página 550, dice: en los reinos del mundo se suponía que la gente existía para el beneficio de las clases dominantes. Las clases superiores debían pensar, decidir, disfrutar y gobernar. Las clases inferiores debían obedecer y servir. Se esperaba que la gente creyera y practicara según las instrucciones de sus superiores. Este era el mundo hace 2000 años y sigue siendo el mundo de hoy. Hay quienes buscan reprimir la voluntad y la libertad de los demás. ¿Puede eso existir entre el pueblo de Dios? En Marcos capítulo 10, versículo 43 al 44, el Señor dio la instrucción: pero no será así entre vosotros. Antes, el que entre vosotros sea grande será vuestro ministro, y el que de vosotros sea el primero será siervo de todos. Con el pueblo de Dios no hay excepción de personas. El Señor nos ve a todos y cada uno de nosotros como a sus hijos, pero se supone que nadie debe ser el Señor de nadie más. Nadie debe quitarle los derechos a otra persona. Nuestra esperanza en Jesucristo, en su salvación, significa que no participamos de las injusticias que ocurren en este mundo. Piense en lo que está sucediendo en este momento. La pandemia ha exacerbado a una población que generalmente está aburrida y desempleada. La mayoría de la gente está subempleada, apenas trabaja o tiene un trabajo, pero todavía tiene mucho tiempo libre. Están aburridos y no tienes que ir al pozo para conseguir tu agua. No tienes que cortar leña para el fuego. Incluso si trabajas un día completo, vuelves a casa y tienes todo este tiempo libre. Entonces tiene una población que generalmente está aburrida, generalmente desempleada. Y ahora esa población comienza a mirar y observar que en realidad está siendo oprimida y que esta opresión es real. Existe una opresión real en nuestra sociedad. Sin embargo, en su deseo de arreglar eso, su solución es a veces peor que el problema mismo, y en lugar de traer libertad, traen más tipos de opresión. ¿Por qué es esto? Bueno,
Vean para ustedes y para mí, nuestra aceptación de la justicia de Cristo produce dentro de nosotros frutos de arrepentimiento y frutos de carácter en los que tratamos a los demás como nos gustaría ser tratados. Entonces la obediencia a la ley de Dios pone de manifiesto que no solo somos obedientes a los primeros 4 valores predeterminados en relación con nuestro deber para con Dios, sino también a los valores predeterminados del 5 al 10, que son nuestra relación entre nosotros. No defraudemos unos a otros, no mentirnos unos a otros, no quitarnos los unos a los otros, no oprimirnos unos a otros. Como resultado, no participamos. Comimos en este tipo de actividad, que son cada vez más comunes en este mundo pecaminoso. ¿Cómo era el gobierno en tiempos de Jesús? En el Deseado de todas las gentes, página 509, dice: el gobierno bajo el cual vivió Jesús era corrupto y opresivo. Por todos lados lloraban abusos, extorsión, intolerancia y crueldad aplastante. Sin embargo, el Salvador no intentó reformas civiles, no atacó abusos nacionales, no condenó a los enemigos nacionales. ¿Fue injusto en tiempos de Cristo? Absolutamente. Fue injusto en el tiempo de Cristo. Fue terriblemente injusto. Y sin embargo, Cristo no participó en ninguna marcha. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si hubo esta injusticia, ¿qué estaba haciendo Jesús con respecto a esta injusticia? Sigamos leyendo. Él no interfirió con la autoridad o la administración de los que estaban en el poder. El que fue nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales, no porque fuera indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no residía simplemente en medidas humanas y externas. Para ser eficaz, la cura debe llegar a los hombres individualmente y debe regenerar el corazón. ¿Existe opresión sistemática en nuestro mundo de hoy? ¿Existe racismo sistemático en nuestro mundo de hoy? Ahí está. Es el resultado de individuos que se han separado de la justicia que Cristo tendría para ellos. Recuerde que la justicia de Cristo produce fruto, y ese fruto es la obediencia a los mandamientos de Dios, y los mandamientos de Dios no permiten que nos oprimamos unos a otros. De hecho, alguien que se ha sometido completamente a la vida de Cristo nunca se aprovechará de otra persona. Entonces, ¿por qué tenemos estos problemas entre nosotros? ¿Creemos que una política estatal va a solucionar esto? Ninguna política del Estado, ninguna política del gobierno, a ningún nivel va a poder solucionar estos problemas. ¿Por qué? Porque como hemos leído aquí, estos son problemas del corazón. Deben tratarse individualmente. En este momento sus amigos, sus vecinos, sus colegas, sus compañeros de clase, su familia están esperando escuchar la solución al problema, y esa solución es la justicia de Cristo Jesús. ¿Sabes por qué existe el racismo? Existe porque nos hemos separado de esos ideales que Dios tendría para su pueblo. En Hechos capítulo 17, versículo 26 dice que «y ha hecho de una sangre todas las naciones de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y ha fijado los tiempos antes señalados y los límites de su habitación». El Señor nos hizo de una sangre. Tengo la esperanza de que el pueblo de Dios sea el que comparta este mensaje en el mundo de hoy. En Hechos capítulo 10, versículo 35 al 36 dice: «Pero en toda nación el que le teme y hace justicia es aceptado con él».
La palabra de Dios envió a los hijos de Israel predicando la paz de Jesucristo. Él es Señor de todos. Si este mundo está tratando de dividirnos, Satanás está tratando de dividirnos. Satanás está tratando de sembrar la discordia en este mundo y generalmente está teniendo éxito. Pero el pueblo de Dios reconoce que Jesucristo es el Señor de todos. Que no importa desde dónde estés viendo esto, si lo estás viendo desde Nueva Zelanda, desde Fiji, desde Japón, desde India, desde Nigeria, desde Brasil, desde México, desde cualquier lugar, mismo Señor de todos. En Génesis capítulo 3, versículo 20, justo al comienzo en las Escrituras se nos dice, llamó a Adán al nombre de su esposa Eva, porque ella era la madre de todas los vivientes. Entonces solo hay una raza, solo existe la raza humana. Nunca podemos permitir que el enemigo de las almas nos separe de esta gran verdad de que todos somos uno y es el deseo de Dios que todos sus hijos se unan en justicia. Este mundo no tendrá paz sin Jesucristo. No habrá paz. No habrá transformación porque no habrá regeneración del corazón sin Jesucristo. Usted preguntó por qué tenemos esperanza. Tenemos esperanza porque tenemos a Cristo. En Mensajes Selectos, primer volumen, página 259, dice, la razón de toda división, discordia y diferencia se encuentra en la separación de Cristo. Cristo es el centro al que todos deben ser atraídos, porque cuanto más nos acercamos al centro, más nos acercamos. Se unirá en el sentimiento, en el simpatía, en el amor, creciendo en el carácter y la imagen de Jesús. Con Dios no hay respeto a personas. La esperanza de Dios es lo que brota de cada adventista. Hemos experimentado esa esperanza porque hemos recibido la justificación de Dios que ha traído consigo su paz y nos ha dado la esperanza de que aunque todas estas cosas suceden a nuestro alrededor, nuestra esperanza se cumplirá. Y el apóstol Pablo le deja claro en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice que habría tribulaciones, pero no te preocupes. ¿Por qué es eso? ¿Por qué no me debo preocupar? 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual también padezco estas cosas, sin embargo no me avergüenzo porque sé a quién he creído. Y estoy seguro de que puede guardar lo que le he encomendado para ese día. Esta promesa que Dios da a través del apóstol es una promesa disponible para usted este día si aceptare la justicia de Cristo. Si comprometes los caminos del Señor para que sean sus caminos, entonces esta promesa es suya. Él te guardará hasta ese día. La pandemia, la crisis social, la crisis económica, nadie podrá sacarte de esa gran verdad que has recibido y has sido partícipe de la justicia de Jesucristo. Dios tenía un plan para ti y ese plan está lleno de esperanza.